Hola, padre obispo, ¿cómo estás? Gracias por este espacio de tu tiempo para Radio María Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto, los saludo Buen desde día. Brochero, así que estoy en Ah, un bueno. Es- muy buen lugar Estás en la para tierra. conversar con ustedes. Ahí está, en la tierra del Santo Cura Brochero. Bueno, padre, si te parece, siempre me parece positivo, a mí al menos, cada vez que hablamos de este tema, comenzar a hacer un poquito de historia, ¿no? ¿De dónde surge lo que sostiene el artículo segundo de la Constitución? ¿Cuál ha sido un poco el vínculo del Estado argentino con la Iglesia Católica, que es preexistente, por supuesto, al Estado argentino? ¿Tiene que ver con eso, con que sea, con que se le dé desde la Constitución un estatus especial a la Iglesia Católica, al culto católico? Sí, de la presencia que la Iglesia Católica ha tenido desde antes que surgiera nuestra nación como nación independiente y organizada constitucionalmente. Yo estaba leyendo en estos días de vacaciones una biografía de Roca, del general Roca, Ujú. que y cuando él narra, dejando de lado todo lo que puede ser discutible aquí, la campaña del desierto, él dice, bueno, tiene que haber sacerdotes que hagan presente la fe en este lugar. Lo dice con otras palabras un poco más duras, pero yo lo digo así. Es Claro. decir, hay una presencia preexistente de la iglesia, de la fe, de la evangelización en nuestro país, que también recogen las leyes. Por eso cuando la Constitución de 1853 da este paso fundamental en la organización de nuestro país, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el artículo segundo tiene esta redacción que vos citaste. El Estado Nacional sostiene el culto católico, apostólico y romano. Los constitucionalistas destacan que el alcance del verbo sostener es principalmente económico. No, en Argentina no es un Estado confesional, no hay una religión oficial que fue, por ejemplo, la católica como religión de Estado, como Ujú. ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido. Ahí sí hay una religión oficial, porque el rey del Reino Unido es la cabeza de la iglesia anglicana. En Argentina hay un régimen muy particular. El Estado Nacional reconoce de esta manera la presencia, la influencia como un bien de nuestro país, la fe católica, pero en el artículo 14 reconoce la libertad religiosa, que es otra característica preciosa de la cultura y de la convivencia argentina, ¿no? En nuestro país, eh, eh, rige, no tanto por la ley, sino por la experiencia viva de los ciudadanos, Ujú. es una experiencia de convivencia religiosa muy buena. Creo que ese contexto es el que hay que poner. El segundo es el siguiente. La forma que tuvo hasta hace un año el modo de cumplir este mandato constitucional se lo dio la última dictadura. Pero ya se hacía desde antes. Antes de la dictadura, cada obispado recibía del gobierno nacional, lo voy a simplificar para no Ujú. extenderme demasiado, la- un monto destinado al obispo, al vicario general y al secretario general o canciller del obispado, las tres figuras jerárquicas dentro de la organización de la iglesia más importante en una diócesis. Los militares dijeron, bueno, vamos a hacer un solo monto a nombre del obispo que el obispo destinará a donde le parezca conveniente. Cuando se restablece la democracia, todos los gobiernos democráticos han ratificado y han desarrollado esto. La otra precisión que hay que hacer es que el monto que asignaba la dictadura a los obispos, obispos auxiliares, la jubilación a los obispos jubilados, nunca se cumplió. Era el 80, el 70% del sueldo de un juez de primera instancia. Ningún obispo en Argentina nunca en estos 40 años recibió ese monto. Siempre fue muchísimo menor. Por distintas razones, alguna vez lo hemos conversado con ustedes en la administración Macri, cuando se discutía por primera vez la ley del aborto, que alguien siempre sacó en el Congreso, Sí, sí. también a través de una diputada radical, ¿cuánto cobran los obispos de Argentina? Bueno, ahí se empezó a discutir esto y los obispos agarramos, digamos, el pañuelo o el Mm. guante. Y dijimos, bueno, vamos a discutir porque nosotros tenemos la firme voluntad de resignar esto. No queremos depender
de lo que el Estado nos pueda dar, porque de hecho no dependemos. Esto hay que decirlo una y otra vez. La Iglesia no es sostenida en su obra evangelizadora por el Estado. No lo ha sido, no lo es y no lo será. La sostenemos los católicos, la sostiene tu comunidad parroquial, que sostiene la parroquia, lo que el cura recibe sale de lo que pones en la colecta o de otras formas de contribución al sostenimiento de la obra evangelizadora. Nunca el Estado ha sostenido la obra evangelizadora. Sí destinaba una partida, como le hemos explicado ya. Los obispos decidimos, después de una larga deliberación y tomando todos la decisión, dar pasos para resignar este aporte que nos hacía el Estado, incluso dándonos cuenta que estábamos renunciando a un mandato constitucional, lo cual tiene también su cuestión, es una cuestión a considerar. De hecho, ya ningún obispo recibe nada del Estado, tampoco los obispos jubilados. Te doy un dato, un obispo jubilado muy querido, cuyo nombre no voy a dar, me pasó lo que recibe de jubilación, la jubilación mínima, 325.000 pesos. Claro. Es verdad que los curas tenemos un sistema jubilatorio desde los años 70, pero atención a la cifra que voy a dar. Por los curas jubilados que reciben esa jubilación reciben poco más de 100.000 pesos. Qué bárbaro. Este obispo que te digo yo recibe, por lo tanto, no llega a recibir 500.000 pesos mensuales de jubilación. Claro. ¿No? Entonces, eso me parece aclarar. Y digo una cosita más, después ustedes me hacen las preguntas que quieran. Este proyecto que presenta esta diputada, yo coincido en un punto. Me parece bien, los obispos no vamos a dar marcha atrás con esta renuncia. Que ahora intervenga el Congreso, con la libertad que tiene el Congreso. Siempre quisimos que estas cosas se resolvieran a nivel de uno de los poderes del Estado, no solo con conversaciones internas entre la presidencia de la Nación y los obispos, sino que un poder del Estado, que es el que legisla, el que da nuestras normas, bueno, interviniera. Bueno, que lo hagan, si es derogando estas leyes, Pero bueno, ahí tendrán que ver cómo se combina la derogación de estas leyes con el mandato constitucional del artículo 2 de la Constitución. Bueno, hasta ahí les puedo decir, podemos hablar a partir de ahí otras cosas también, ¿no? Monseñor Padre Sergio Buenanueva, bueno, yo no lo había saludado, así que le digo buen día. Hola, buen día. Buen día. Y a mí me quedé ahí en esta parte, porque, perdón, ¿no? A lo mejor no lo entendí yo. Esto de ustedes renuncian a esto que es por ley, que lo deben recibir. Al haber renunciado, ¿ustedes lo reciben o no a ese dinero que ahora No. Esta diputada quiere, una ley que quiere derogar? Está bien la pregunta. No, no lo recibimos. Desde hace un año, o sea, se acordó con las tres administraciones de Macri, de Fernández y ahora del presidente Milei, una renuncia progresiva. La asignación a los obispos, todos los obispos tuvimos que presentar una carta firmada por cada uno en los últimos días de la presidencia del doctor Fernández, diciendo que renunciábamos a ese aporte para darle esta formalidad. Entonces, desde diciembre de 2023, ya no se recibe más esta asignación, que en aquel momento alcanzó la cifra de 56.000 pesos, si mi memoria no me falla. Eso fue lo último que se recibió. Algunos obispos habían renunciado antes. Lo mismo ocurrió con las jubilaciones. Claro. Por eso ya no recibimos ese aporte. Quedan dos ítems que van a ir desapareciendo progresivamente, que es un aporte mínimo, no sabría decir hoy en cuánto está, pero eran 2.000 y algo de pesos, miren la cifra irrisoria, 2.000 pesos. para los seminarios y para parroquias de frontera. Pero bueno, la cifra tal vez es un poquito más alta, pero eso, digamos, forma parte de esta renuncia progresiva que acordamos con el gobierno nacional. Los obispos ya no recibimos nada del Estado y vamos a dejar, los seminarios y algunas parroquias van a dejar de recibir ese aporte que estaba
presupuestado en el presupuesto nacional. Bien. ¿Y a qué se refiere entonces, hacia dónde quiere o pretende o propone avanzar esta diputada radical, padre? Ahora, ¿qué es lo que quiere eliminar concretamente? Lo que yo entendí es que quiere derogar las leyes de la dictadura y que después fueron ratificadas por los gobiernos democráticos que establecieron este sistema que expliqué recién, ¿no? Bien, Obispos, obispos auxiliares, jubilaciones a los bien. obispos y asignaciones a parroquias de frontera y a seminarios. No me parece mal que lo que Claro. derogar. Tendrán que ver ahí cómo resuelven el conflicto con el artículo 2 de la Constitución, pero eso ya es una discusión que tendrán que darse Bien. quedarse en el Congreso. Pero, A pero- mí me parece, pero yo avanzo esto, sí, sí. Javier, como una apreciación personal más cercana a la conjetura que al dato fehaciente. Este tipo de iniciativas yo siempre las veo como de vuelo corto porque suenan muy a negativo, es decir, Ujú. no le demos más plata a la iglesia, Mm, porque no se considera un bien público. Eso sí, yo estoy en contra Claro. de lo que, al menos claro. lo que he leído en los diarios, ha sido dicho. Que la iglesia o los curas o los obispos, por ejemplo los obispos jubilados, eh, no constituyan un bien público que deba tener algún tipo de reconocimiento por parte de la sociedad y también del Estado. La iglesia es una institución, una fuerza viva de la sociedad argentina, que en distintos campos, siempre se destaca el social, pero Ujú. no solo el social, también el estrictamente religioso, es un bien así reconocido por la misma ciudadanía, Claro. tanto los ciudadanos católicos como algunos que no lo son, pero reconocen que la iglesia y quienes somos sus pastores cumplimos un rol que tiene relevancia social y que constituye un bien que debe ser protegido y promovido, como también las otras denominaciones religiosas. Claro. El concepto de laicidad, si es un concepto positivo, voy a apelar a unas palabras de San Juan Pablo II, dice, la laicidad considera que las religiones y otras expresiones culturales y espirituales constituyen un bien de toda la nación, Ujú. que es bueno reconocer, promover y darle un reconocimiento público. Eso me parece que falta en todas estas iniciativas donde uno siempre huele como una mirada negativa. Vamos Mm. a achicar el espacio de los curas o de la Ujú. iglesia. En fin, eso me parece que es una cosa que a veces no se discute y vale la pena discutirlo públicamente. Claro. Esto de la secularización, padre, a veces de la cuestión de lo que le corresponde a la iglesia, que cada vez es como un hablar en contra de la iglesia, ¿también es parte de esto? Sí, esto es lo que estoy tratando Sí. de explicar. Sí, obviamente nuestras sociedades, sobre todo de Occidente, viven procesos de secularización Mm, muy intensos, que no es un proceso puro, porque no vamos a hablar ahora de toda la situación que ha significado la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos y demás, donde tiene un fuerte apoyo de distintos grupos religiosos, también católicos, y donde él mismo tiene una visión religiosa particular. La secularización nunca fue pura y mucho menos ahora. mm, Pero un aspecto, secularización quiere decir que la sociedad ya busca no depender para su organización de una iglesia, sea la iglesia Ujú. católica, sea de las iglesias evangélicas, un proceso propio y típico de Europa occidental primero, después de América, tanto en el norte, y más tardíamente entre nosotros. Siempre y se lo expresa con este lema que escuchamos tanto durante la discusión del aborto: Iglesia-Estado, asuntos separados. mm. Bueno, es una forma de expresar algo que es correcto, porque la Iglesia no le puede imponer a todos los ciudadanos sus leyes y el Estado tampoco tiene que inmiscuirse en la vida interna de la Claro. Iglesia y las disposiciones que tiene la Iglesia, ¿no? Ujú. Pero esto
se vive de una manera si uno considera que la iglesia y la religión tienen un rol importante en la sociedad, es lo que algunos llaman, y yo estoy de acuerdo con eso, una laicidad positiva. Acá hay un bien a promover, distinto de si yo considero que la religión es un mal, de alguna manera no la podemos erradicar ahora, pero vamos poniéndole límites, lo que se llama la laicidad negativa, que en buena medida es la que ha imperado en muchos sectores dirigenciales y pensantes también en nuestro país, de izquierda y de derecha, progresistas y más conservadores o liberales. Claro. Padre, a propósito de este proceso de renuncias que han hecho y efectivamente han concretado los obispos en la Argentina de renunciar a esta asignación, dos cositas. Uno, ¿de qué viven hoy actualmente los obispos? ¿Cómo hacen para subsistir? Digo, para tener algún tipo de ingreso. ¿Y cómo hacen para blanquear incluso ese movimiento, blanquearlo en el hecho de decir, bueno, por ejemplo, tarjeta de crédito, si no tienen una tarjeta de débito, por ejemplo, hoy hay lugares donde solamente venden productos, no sé, libros que ustedes, los obispos, utilizan mucho. Si uno no tiene una tarjeta de crédito, ¿cómo lo plantean este tema? ¿Qué, tienen algún tipo de propuesta para hacer? Sí, y pusiste un dedo en la llaga bien, me parece, ¿no? Los obispos eh, eh, vivimos de una asignación mensual que cada obispado da en la medida de sus posibilidades. Lo mismo que ocurre con las parroquias. Yo pongo el ejemplo aquí de la diócesis de San Francisco, que es parecido a lo que se da en otros lados. Nosotros en San Francisco hemos establecido que la asignación mensual de los párrocos, de todos los curas, sea equivalente al sueldo mínimo vital y móvil que se actualiza por inflación de tanto en tanto en el país, ¿no? Es una cifra, no sé cuánto estará ahora, pero debe estar cerca de los 400.000 pesos, Sí, sí, 300, sí, 300 y pico mil pesos. sí, sí. Las parroquias además le pagan al sacerdote la mutual, la seguridad social y la jubilación. Eso es lo que las parroquias. A ver, es lo que deberían hacer, no todas lo hacen. Me consta, por ejemplo, de parroquias que en el tiempo estival el Consejo de Asuntos Económicos no tiene forma de reunir la asignación mensual para el cura, y el cura dice, bueno, enero, febrero y marzo, o diciembre, enero y febrero no me paguen, porque hay que tener Claro, la parroquia, que se aumenta la luz por el aire acondicionado, qué sé yo. Bueno, entonces, claro. y lo mismo ocurre con los obispos. Los obispos hemos establecido cuando ya fuimos, ya se fue concretando la renuncia al aporte del Estado, un monto que se actualiza también por inflación en torno a los 500.000 pesos, que sería la asignación mensual al obispo, que Ujú. paga cada obispado, y vuelvo a decir, de acuerdo a sus posibilidades, porque me consta que hay obispados que no pueden pagarle esto Claro. al obispo. Ujú, ¿Se ujú. sobrevive? Sí, sí, porque nunca falta, nunca no nos falta. Pero, por ejemplo, las tarjetas yo tengo una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. ¿Por qué la pude sacar? Porque por más de 20 años fui docente. Claro. Recibía Claro. un sueldo en blanco, y eso me permitió, con el bono de sueldo, bueno, tenía la Sí, tarjeta, el sueldo lo recibía en una tarjeta de débito, y gestionar claro. una tarjeta de crédito. Y eso nos lleva a otra cosa que sería a dos cosas que me parece importante. Yo ahora que estoy como presidente del Consejo de Asuntos Económicos, el Consejo de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, una de las tareas grandes que tiene es promover la pastoral económica, esto Ujú. que yo expliqué antes, ¿no? Mm, Que las comunidades cristianas crezcamos en la conciencia de que sostenemos y tenemos que sostener la obra Ujú. evangelizadora de la Iglesia, que incluye también el sostenimiento digno de nuestros pastores, los curas, los religiosos, religiosas, los futuros sacerdotes, futuros diáconos, y también los obispos. Y parte de esas gestiones, que a mí me toca continuar ahora, después que lo empezara Monseñor Guillermo Caridi, actual obispo de San Isidro, que fue el anterior presidente, es, por ejemplo, ya veníamos en conversaciones con la gestión anterior del ANSES para que los ministros de culto, católicos y no católicos, también de las otras denominaciones, podamos ser reconocidos como monotributistas, cosa Claro. que nos permita un aporte mensual, y podamos apuntar a la jubilación mínima, tener la cobertura del PAMI. Ujú. Los claro. diálogos son buenos, pero a veces, eh,
bueno, tienen sus dificultades. Claro. Además, ahora con todo el ajuste fuerte que ha hecho la actual administración, estos diálogos no se han interrumpido, pero tienen esa característica. Pero avanzamos en esta dirección, porque tiene que ver con esto, Javier, que vos apuntabas. Los obispos, los curas, somos figuras presentes en la sociedad, pero no tenemos un reconocimiento, o sea, no hay una figura legal, laboral que nos pueda abarcar. Porque es verdad, nuestra misión no es un trabajo como otros, pero sí somos personas y, por ejemplo, cuando llega la edad de la jubilación, bueno, yo me voy a poder jubilar dentro de 4 años, cuando cumpla 65 años, porque tengo mis aportes de docente y porque estoy pagando una moratoria. Claro. Pero bueno, hemos tenido que buscar por ahí tener esta jubilación. Pero bueno, sería bueno que por ser cura hubiera una figura jurídica, una figura reconocida por el Estado, que me permita aportar y, bueno, jubilarme con una jubilación mínima, como cualquier hijo de vecino. Seguro. No sé si fui claro en la explicación, porque es un tema importante. Muy claro y muy transparente, sobre todo, padre. Realmente es muy bueno, la gente agradece que podamos hablar con tanta soltura, simplicidad y transparencia de este tema que durante mucho tiempo casi como que no se hablaba, y cuando se empezó a hablar se lo hizo en términos de casi como una batalla, ¿no? Es decir, vos estás de aquel lado, vos de aquel. Bueno, así que bueno, nuevamente gracias, Ceci. No sé si querías aportar algo. Simplemente que han llegado muchos mensajitos, pero bueno, no te queremos demorar más, padre. Te agradecemos enormemente esta deferencia, porque es un tema que está en la sociedad y que interesa también, y viniendo de parte tuya, padre, la verdad que es una bendición poder tener tu palabra. Un abrazo. Permítame un bocadito final nada más, dirigido a los oyentes. Si sos parte de tu parroquia y te llaman a formar parte del Consejo de Asuntos Económicos, aceptá, porque es el Consejo Parroquial de Asuntos Económicos el que tiene que trabajar muchísimo en muchos de estos aspectos que hemos conversado. Así es. Y yo pongo uno más del lado laical. Yo creo que todos conocemos o hemos tenido la oportunidad, no todos, bueno, si no, lo vamos a tener que conocer a algún santo sacerdote o algún santo obispo en la historia personal o de su familia. Todos conocemos. Entonces, cada vez que en la misa ponemos nuestra ofrenda, saber que estamos colaborando con el sostenimiento de la vida también de nuestros pastores y de estos santos pastores. Ha habido de los otros también, de los que no son santos, y también hay que decirlo, porque eso es parte de esta verdad que nos hace libres. Pero todos conocemos santos pastores a los cuales estamos de alguna manera colaborando para su vida concreta, para su misión también. Cuando hacemos este aporte, me parece que es necesario asumir esta responsabilidad que tenemos como laicos. Gracias, padre. Gracias, padre.